Voy a- Bienvenidos, muchas gracias, Karim. Ajá, entendí. Muchas gracias, Karim, por ser este alma de conectora y especialmente a la Embajada de España en Honduras por permitir esta divulgación científica y de conocimiento que nos abre las puertas a más investigación, a tener una relación más consciente con la naturaleza mediante la aplicación. El día de hoy les voy a contar. Quisiera que abran sus micrófonos cuando sientan necesario hacer una pregunta. Tratemos de que sea un tipo conversatorio de doble vía, de mi parte, de su parte, para juntos construir conocimiento, ¿ok? Entonces, voy a empezar. Tecnología Fungi. Especialmente en este workshop trataremos lo que es el diseño y la fabricación. Cómo el mundo de la biofabricación, es decir, fabricar con organismos vivos, está revolucionando el mundo del diseño. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Fátima Reyes, soy acá de Ecuador. De profesión, soy diseñadora industrial y en los últimos años, desde la carrera mismo, desde 2016, me encantaron las fibras naturales, las plantas y toda mi carrera se ha enfocado especialmente en tratar con materiales naturales. A partir del 2018 conocí a los hongos. Conocí a los hongos y me encantaron debido a su trasfondo muy ecológico, su trasfondo muy espiritual también. Vamos a ver por qué los hongos son lo que son. Actualmente formo parte de MUSH. Este es un laboratorio de diseño que hemos fundado junto a dos colegas, amigos, donde nos dedicamos especialmente a trabajar con hongos y aplicarlos al diseño de interiores. ¿Por qué hongos? ¿Por qué van los hongos? Los hongos ecológicamente, es decir, en el medio ambiente, ellos son importantes ya que se dedican a reciclar toda la materia orgánica que ha caído, especialmente en materia de origen vegetal, es decir, de las plantas. Las plantas, una vez que acaban su etapa de florecimiento, viene su etapa de secado, ellas se marchitan y toda esta materia vegetal rica en lignina necesita un organismo que lo transforme y lo convierte en suelo. Así es como la naturaleza recicla y es aquí donde los hongos hacen su magia. Ellos, mediante sus comportamientos, es un proceso metabólico, ellos destruyen las paredes celulares de la lignina. Lo que hacen es desintegrar, descomponer el tejido vegetal y lo transforman en suelo. Ajá, así es como ellos se comportan. Aquí podemos ver en la imagen, están los honguitos creciendo en un tronco. Es lo que les cuento, los hongos comen, se alimentan de este tronco y es así como ellos nacen, florecen. ¿Ok? Entonces, les explicaba cuál es la magia subterránea dentro de los hongos. Voy a colocar esta pantalla que me está cerrando un poquito más arriba. Entonces, los hongos, ¿por qué son importantes? O sea, ¿y cómo funcionan? También es interesante conocerlos. Según Paul Stamets, uno de los grandes micólogos del mundo y desarrolladores de la medicina y también de procesos de alimentos con hongos, él los llama en su libro Mycelium Running, que es el micelio, que es el cuerpo ramificado de los hongos, es decir, toda esta parte subterránea que se encuentra por debajo del cuerpo vegetativo, es decir, este cuerpo a manera de tallo y campana, por debajo se encuentra el micelio. Y el micelio es lo que les cuento, es una red consciente que se reactiva al cambio. Es decir, que el micelio funciona a partir de redes y sí, por este sector tal vez encuentran mejores condiciones de humedad, tal vez de calor, ellos deciden crecer por allá.
Entonces es una red que se comunica. Igualmente, los micelios están muy acercados a las plantas. Generalmente la naturaleza trabaja con redes simbióticas, es decir, de mutualismo beneficioso. Entonces, los micelios generalmente se ubican cerca a las raíces de las plantas y les permiten a ellas transferir nutrientes y ellos en cambio les generan territorio. Entonces, de alguna manera es inteligente, ya que si un organismo tuvo un organismo, sea plantae o del fungi, del reino fungi, tuvo un peligro, yo que sé, hay un depredador. Entonces lo que hace es, hacen es pasar estas redes nerviosas, comunicarse entre sí y decir, ok, por acá no crezcamos, tal vez haya algo peligroso, algo está pasando con nuestras terminaciones de por este sector. Entonces podemos entender que el micelio es una red de comunicación compleja de enzimas que rompen las paredes celulares de varias de moléculas y las transforman, las absorben nuevamente para alimentarse. ¿Ok? El micelio se expande, es un testimonio, es una estrategia evolutiva exitosa y versátil. En los hongos, especialmente en Oregon, hay una especie que se llama, por ahí se me ve el nombre, es uno de los micelios más grandes del mundo, tiene alrededor de 8.000 años y es considerado un mismo organismo. Imagínense, ocupa alrededor de, me parece, 8 kilómetros de hongo y tiene una antigüedad altísima. Entonces es por eso que los hongos han estado antes, durante y después también estarán, ya que ellos son muy evolutivos y han tenido esta capacidad de adaptarse también al medio. Voy a empezar un poquito con lo que es el antes, el presente y un poquito del futuro de los hongos, para centrarnos en qué está cerca de nosotros. En la imagen de la izquierda, generalmente nosotros conocemos a los hongos como fuente de alimento. Los hongos son fuente de proteínas, además son muy deliciosos y su cultivo disminuye el efecto invernadero, ya que no se produce gases, a diferencia del cultivo de la ganadería, de criar animales. Los hongos, en cambio, ellos crecen de forma vertical en espacios comprimidos, altos, y es así como ellos sirven como alimentos y hay varias especies. Como dato, se dice que del mundo de los hongos conocemos el 3% los seres humanos. Imagínense cuánto falta por descubrir. En cuanto a años, a partir de los 40, de los 1960, es lo que se empezó a estudiar allá por Asia, los hongos. Y ahora es como la teoría se está volviendo aplicación, especialmente en otros ámbitos, ¿no? Y vamos a ver qué ámbitos. Aquí quisiera abrir el micrófono y preguntarles a ustedes en esta imagen de la derecha, de este, no sé, campo verde, ustedes podrán decir, ¿dónde han visto esto? Mucho gusto. Son esporas. También se pueden ver en el PAM cuando genera moho. O no sé si alguna vez han dejado la ropa podrirse, así como en lluvia. Entonces también se le hace esta especie de moho. Muchas gracias. Es así. Este hongo puede ser tricoderma o penicillium, que generalmente forman este tipo de micelio, igual, micelio, generalmente los micelios son blancos. Aquí lo que vemos, la coloración verde es la espora. Podemos regresar acá a esta parte en cuanto a la fisiología de los hongos. Los hongos están compuestos por el talo, que es la manera de tallo en las plantas, y el sombrero. Debajo del sombrero se encuentran las esporas y ese es el órgano reproductor de los hongos. Es decir que en esta imagen verde vemos que las esporas se han desprendido y estas toman el color verde. Ajá, entonces, y es muy interesante aquí como datos textiles utilizar pigmentos de esporas de hongos que tienen estos colores tan bellos como fuente de tinción. ¿Okay? Entonces sí, este es un hongo moho, es un hongo, los hongos tienen varias
clasificaciones, entre ellas cuando son unicelulares, pluricelulares. Cuando son unicelulares, los hongos generalmente no forman tejidos, son los moho, las levaduras que se utiliza para bien hacer vinos, bien hacer cervezas y también aquí para descomponer nuestros alimentos. Si no, imagínense qué haríamos con tantos alimentos que no lo conseguimos. Una de las grandes luchas del ser humano es el desperdicio de los alimentos. Entonces, los hongos que hacen es transformar. Entonces, ¿ok? Y como dato, Penicillium, en la especie de aquí, es el organismo, el componente de donde se originó la penicilina. Los hongos han atravesado el medio de alimento al medio de la medicina, de la aplicación, donde allá por 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Fleming con otros investigadores sintetizaron la penicilina, la llegaron a reproducir serialmente y esta es la que ahora nos genera antibióticos. Es decir, si nosotros tenemos bacterias dentro de nuestro organismo, tomamos antibióticos de penicilina para contradecirlos. ¿Okay? También a nuestra cultura, como les contaba, las levaduras, ellos son los que hacen el proceso de fermentación, ayudan al proceso de fermentación de frutas y las convierten, liberan los alcoholes y las convierten en bebidas alcohólicas. Acá en nuestra Latinoamérica también tenemos dentro de nuestra cultura algunas chichas. En Ecuador, aquí la hacemos con maíz, se deja fermentar los maíces o también lo que es la caña de azúcar y mediante la acción de bacterias y también se produce esta fermentación y son bebidas muy ancestrales y ceremoniales. ¿Okay? Entonces los hongos por ahí han estado bastante tiempo en nuestro quehacer diario. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el futuro? ¿Qué va a pasar en el presente? O sea, es de lo que estamos construyendo ahorita. Entonces, les invito a investigar, ya que además que es un mundo muy entretenido y maravilloso, vamos a poder continuar nuestra supervivencia aquí en la Tierra. ¿Ok? Este es un medio. Lo que se está haciendo hoy en día es grandes firmas y compañías de estudios de diseño. Aquí a la izquierda podemos ver Adidas, que lanzaron este año, por ahí hay un ruidito, lanzó Adidas su colección Milo. Milo es un zapato. ¿Alguien está por ahí con el micrófono? Ahí está. Bueno, que por ahí estamos. Tal vez. Disculpa, Fátima, disculpa que te Claro. interrumpa, pero aprovecho. No, está súper linda la presentación, pero te quería pedir de favor si es que tal vez el micrófono le puedes como separar un poquito, porque yo creo que está rozando con la ropa y se escucha bastante interferencia. No sé si, o sea, estoy bastante segura que es de eso, porque ya ha pasado 2 veces. Muchas gracias por comunicarme. Ahí me escuchas muy bien, me lo saqué. ¿Mejor? Sí, ahí ya no hay esa interferencia que sí es del roce. Hecho. Muchas gracias por comunicarme, ¿ok? Entonces, Gracias a ti. continúo. Milo es la nueva colección de Adidas que está hecha a base de cuero de hongos. El componente blanco de aquí es cuero de hongos. Vamos a ver, o sea, esta es una investigación que este año se ha lanzado en varias plataformas. Es un poquito un tipo de cultivo diferente al que les voy a presentar. El que yo tengo experiencia es un cultivo sólido. El cultivo de cuero es un poquito más hacia los líquidos. Es una investigación que estamos iniciando. Esperamos pronto tener ya resultados. Como les digo, el cuero de hongos es un tipo de micelio de este componente de raíces terciario, se llama, a manera de fruto. Entonces, investigadores de Adidas o de Milo han desarrollado cómo generarlo láminas, cómo hacer que esto se encapsule en láminas. De la misma manera, Hermes, la firma de diseño, junto a grandes diseñadores como Stella McCartney, han desarrollado ya textil, ropa. Imagínense aquí, incluso lo han llegado a colorear, a tener color. Entonces, y miren, negro. Generalmente los hongos son, y con los hongos que se hace biofabricación, son de colores marrones, blancos. La paleta va entre blancos, cafeses oscuros, ocres, amarillos,
hasta cafés oscuros. Sin embargo, aquí han llegado ya a dar color y dar una textura un poquito ya de diseño, ya que está armado un corcel y también lo que es el pantalón. De la misma manera, Hermes, ellos desarrollaron este año, lanzaron el primer bolso a base de hongos. Lo que vemos en café es la firma Reishi, Made by Reishi, hicieron este desarrollo tecnológico a base de cuero. ¿Ok? Finalmente, Ecovative Design, ellos, la gran empresa referente de todos, creo, los biofabricadores a partir de hongos, ellos han desarrollado campos desde el packaging hasta lo que es la carne de hongos. Aquí a la izquierda, esto se llama su tecnología Atlas, es una especie de hongo entre chicken of good y también otras especies de hongos que lo que generan es un tocino. Es un tocino y no he tenido el placer de comerlo todavía, pero me imagino que sabe debido a la especie. Aquí en Latinoamérica sí existe esta especie que les digo, el chicken of the good. Ese es muy rico. Entonces, supongo que sabe similar y la pueden llevar a procesos de técnicas de cocinado. Freírlo, se puede hacer, no sé, apanado, no tengo idea. Entonces, miren, como ya hemos llegado también a cultivar nuestro alimento. Por otro lado, Ecovative ha desarrollado un tipo de material flex, que tiene estas propiedades de amortiguado, de amortiguamiento, también de torsión, y ellos lo aplican especialmente a los ámbitos de lo que es el maquillaje, las esponjas de las mat de yoga, también lo llevan a lo que es envases, perdón, prendas de vestir de un solo uso. Imagínense, yo que sé, acá en el laboratorio usamos zapatos, pueden ser estos zapatos, ok, biodegradables a la final, ya que se utiliza al día o en los laboratorios, en la parte médica. Entonces, es prometedor este futuro del flex también, ok. Y finalmente, en el ámbito que soy un poquito, que se ha desarrollado mi investigación va hacia la biofabricación. Aquí vemos en la imagen una caja Petri. Este es el principio de cultivar hongos. Los hongos se cultivan a partir de una cepa madre, al igual que las plantas. Tú necesitas una semilla, y los hongos tú necesitas una cepa. Y esta cepa se la aísla en procesos de esterilización y se la deja crecer en un caldo de cultivo llamado agar, y ahí es donde crece el hongo. Luego de este proceso de plato, de caja Petri, se pasa a una expansión en grano y luego una expansión en sustrato, que puede ser de maderas, de diferentes bagazos, eso depende de nuestra localidad. ¿Okay? Y en la biofabricación, este es el Design Week de 2019, donde Grow.bio, ellos hicieron junto a Ecovative este pabellón. Estos paneles verticales son a base de hongos. Es una propuesta de exposición efímera, biodegradable, donde nosotros nos damos cuenta de esta nueva arquitectura que puede llegar también a ser amigable con la naturaleza y que puede pasar con el tiempo. A la final, como les recuerdo, si trabajamos con hongos, trabajamos con materiales que se van a compostar. ¿Okay? Esto fue una exposición muy linda donde se llevó en interior exposiciones de arte, exposiciones de lo que es música, afín a la naturaleza. ¿Okay? También se ha desarrollado estructuras de pabellones mucho más grandes. Esto es hecho patrocinado por 3M, y ellos hicieron esta estructura llamada IFA, que son ladrillos de micelio con un diseño muy atractivo y personalmente futurista. Está construido con una estructura de caña guadúa y construida con micelios a partir de hongos. Y se dio así esta forma orgánica. También, como les comentaba, Ecovative ha desarrollado mucho a lo que es empaque. ¿Por qué? ¿Por qué empaque? Porque el micelio de los hongos tiene cualidades de rebote de impacto, además es ultra ligero y también es fácil de producir, como les contaba, es simplemente un cultivo que, claro, necesitas tus procesos de esterilización y de técnica, pero al final sí se llega a hacer un proceso de estandarización.
Generalmente Ecovative contiene o favorece el proteger envases de vidrio, también lo que es cerámicas, electrodomésticos. Por otro lado, tenemos lo que es el ámbito del jardín, ¿no? Recordemos que el micelio es un material que se va a descomponer y tengo algunas investigaciones donde las raíces de las plantas pueden atravesar este micelio y les permiten como una cama de humectación. Las plantas en etapas tempranas necesitan mucha agua canalizada, no en exceso, sino un poco como un tipo invernadero. Entonces el micelio les va muy bien ya que él capta la humedad y les permite dar y les entrega también nutrientes. Los hongos a la final también son nutrientes que han descompuesto madera. Y también últimamente se está haciendo lo que es diseño de interiores, lámparas, paneles, mobiliario. ¿Okay? Esta soy yo. Este es un autorretrato allá por 2019, me parece. Fue uno de mis primeros objetos. Después de este referente internacional que hemos visto, les voy a contar mi trabajo. Okay, entonces, miren, esta es una de las primeras piezas. Está cultivado en vidrio. El vidrio puede ser un material de molde. Generalmente el micelio se cultiva en procesos de fabricación con moldes y les aconsejo con plásticos. ¿Ok? Hasta llegar a esta conclusión que les estoy dando, he pasado procesos de metal, de vidrio, incluso de fabricación 3D y también de componentes en plásticos, ¿ok? Entonces, mira, aquí está lo que les explicaba. A las plantas les permite crecer y atravesar las raíces una vez que el micelio está conformado. Las primeras investigaciones que hice fue a partir de los cuerpos fructíferos, es decir, esta forma de abanico que tienen los hongos y darles la forma, literal. Entonces, este es un hongo ostra. Si en su localidad disponen de hongos ostras o de hongos ostras, que es una especie de hongo igual poliporal que forma micelio, utilícenlo, ya que les va a servir para conformar y dar forma. Es muy parecido al hongo que utilizo. Acá utilizamos Ganoderma, que es otra especie, muy parecida al ostra en temas de cultivo, de producción, un poquito menos fuerte como material, pero sirve. Luego tuve la experiencia ya de empezar a conformar con Ganoderma, que es la especie que les cuento, Ganoderma con Ganoderma y generar un poco ya de diseño, ya ir por allá con cómo superponer formas, dar un contraste, tal vez hacer una sustracción, hacer una sobreposición, construir con planos seriados y bueno, también ver esta interacción con las plantas, si crece dentro del micelio. Y bueno, los primeros resultados fueron así, como los ven, es un proceso de mucha constancia y entender y observar a la naturaleza que estos componentes, estas variables ambientales de la temperatura, la oxigenación, también la humedad, participan en el cultivo. ¿Okay? Luego fui hacia la interacción con materiales tradicionales, con lo que es el metal y también con maderas. Aquí el cuerpo está construido con micelio y la estructura con estructura de metal. Ajá, y vemos cómo el micelio es capaz y da a relucir su formación de pluricelular, es decir, que se junta con las hifas cuando encuentra similares a él. Entonces, es como que rodeó el metal y se juntó con sus hermanos micelios, con sus hifas hermanas, para poder como soldar el metal, ¿ok? Luego, en la parte derecha podemos ver ya dar forma al micelio en forma cilíndrica. Aquí se llegó ya a los primeros indicios de la utilización de plásticos como moldes. Estos son plásticos de tubos de PVC, de cañería. Y lo interesante aquí es que se llegó a dar tonalidades en el micelio. O sea, ya cómo puedes pasar de una textura blanca a una textura marrón y café. Y como dato, es un proceso de maduración del hongo y de saturación de oxígeno. ¿Ok? Y puede tener un tipo de toque con lo que es el plástico.
Ahí se me pasó. Luego me expandí un poco a lo que es grandes proporciones. Acá ya un sillón de hongos, alrededor de unos 20 kilos de hongos, ya cambian las variables. Ya imagínense, los hongos son muy parecidos a los seres humanos. Si nosotros como animales necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, al contenerle a todo este cuerpo de hongos en un recipiente de plástico, él va a sudar mucho, va a necesitar un tipo de drenaje. Entonces aquí se variaba ya. Entonces se hizo todo un sistema de mecanismo para un drenaje exitoso y no se pueda tal vez contaminar. La contaminación significa otra presencia de otros hongos, especialmente los verdes que veíamos, los moho. Ellos pueden comer nuestro acerrín y debilitarlo. Entonces es una competencia entre Ganoderma, el hongo que utilizamos para la biofabricación, y otros hongos que están en el ambiente. Entonces estos también son procesos que podemos cuidar. Luego he hecho colaboraciones, consultorías con algunos diseñadores. Este fue el diseño de un empaque de los audífonos de cabeza, ¿no? Y generar ya diseño. Empezamos con construcción de planos a partir de acrílicos y corte láser. Generalmente hicimos el moldeo, el desmoldeo y se llegó a esta capa superficial, y aquí ya había indicios de diseño, ¿no? De cómo hacer a la personalización, al gusto y un poco más hacia la aplicación, ¿verdad? Luego tuve la oportunidad de colaborar con Felipe Fiallo. Él es un diseñador latinoamericano, ecuatoriano, quien él hace mucho trabajo de lo que es el lujo. El lujo en la actualidad viene concebido con procesos de artesanía, de utilización de materiales de cuarta generación, como es el micelio, y vino con un gran reto, hacer un zapato de hongos. Entonces, mi participación fue en el proceso constructivo, cómo construir con hongos el diseño de los moldes y encajarlos. Entonces aquí utilizamos tecnología de 3D, impresoras 3D y sistemas de fabricación como la cerámica, más o menos con tipo de encajes y encastres para que se pueda conducir. Aquí lo interesante de este modelo es que tenemos forma, o sea, el micelio tiene forma, las paredes topan con todo, o sea, tiene que darse forma a todo un zapato, que además la complejidad de que un zapato es hueco. Entonces, generalmente el micelio y este material que les comento es robusto. Entonces, llevarlo para allá, sí, darle espesores de milímetros, fue complicado. Y aquí es como podemos ver cómo se empezó a complicar la situación. Vemos paredes, estas rajas que son tipo de contaminaciones ya por la vida útil del molde y también por encajar alineados a los moldes. Hablas. Ajá, por ahí estoy, Olga. ¿Una pregunta tienes? No. No, ok. Estás por ahí con el micrófono, ¿ok? Disculpa. Ok, no hay problema. Y finalmente, les quiero presentar a MUSH, que es el laboratorio que les comento que estoy ahorita en este año, último año, después de 3 años de investigación, formé ya como un negocio. Y MUSH se dedica especialmente a lo que es de interiorismo. Lo que hemos desarrollado junto al equipo son procesos de fabricación de texturas y de diseño en sí, de diseño de productos, para que el molde pase a ser mucho más fabricable un poquito más en serie, claro, sí, respetando los procesos naturales, pero sí un poquito ya para servir a un mercado. Entonces aquí utilizamos tecnologías de termoformado y fabricación digital, modelado 3D, y esto es diseño paramétrico, inspirado en la naturaleza igual, y estas son placas de revestimiento interior que brindan al espacio confort acústico, es decir, tú puedes gritar o estar en una oficina que en el espacio de al lado no se te va a escuchar. Además son ultra ligeros, cuentan con resistencia a la flama y además de que son biotecnología a la final, biotecnología aplicada a la arquitectura. Aquí se ve aplicado en el espacio interior y esto es lo que les comentaba, son procesos de textura que hemos desarrollado que superficial especialmente, donde las coloraciones blancas llegan a ser uniformes por procesos igual de saturación de oxígeno,
Y en cambio, estas maduraciones, que son la carta de la naturaleza, el detalle de la naturaleza, por tiempos de maduración. ¿Ok? Y les dejo con estas 3 preguntas para abrir un poquito más las preguntas de ustedes. Voy a empezar por qué hongos. Simplemente, ¿por qué hongos? Porque ellos se alimentan de los residuos de la materia rica en vegetal, es decir, puede ser residuos, como les comentaba, de cacao, yo qué sé, de maíz, residuos de la paja del choclo, residuos del café, según lo que tengamos en nuestra localidad. Especialmente sí les recomiendo, si van a empezar con sus prácticas de investigación, buscar materiales residuales duros, el que tú le sientas en verdad que es un acerrín, una madera dura, ¿ya? Luego, ¿por qué hongos? Porque utilizamos como proceso de transformación un sistema metabólico de los hongos. Utilizamos hongos para transformar, que genera productos y materiales de energía a base de hongos, de bajo consumo de agua, y a la final son productos y materiales biodegradables, compostables, que nos van a evitar derroche de escombros en la naturaleza o nubes o islas de plástico en el mar. Entonces son productos, materiales que a la final se van a descomponer en el medio ambiente. Como hongos, aquí es el proceso que les comentaba. Como hongos se parte desde la fibra vegetal y el organismo fungi. Tú tienes la fibra vegetal, esta fibra vegetal es de residuo agroindustrial, tú lo que haces es esterilizarlo, es un proceso de calentamiento. En YouTube hay videos de cómo esterilizar la fibra vegetal, lo puedes hacer en tu casa con una olla de presión. Y el organismo fungi, que lo recomiendo buscar a su cultivador de hongos más cercano para que les facilite la semilla de hongo, ya que es importante valorar el proceso de otros ya con mayor experiencia y nosotros dedicarnos a hacer investigación, o sea, personalmente de biofabricación, para que juntos se dé esta innovación, ¿ok? Entonces, tenemos la fibra vegetal pasteurizada, nuestra semilla de hongo, lo que hacemos es juntar estos componentes y con procesos y con variables de calor, especialmente en esta etapa de siembra que se llama, necesitas oscuridad para que el micelio crezca. También formularle de una manera específica para que con el agua que se encuentra en la fibra vegetal, el hongo tenga la capacidad suficiente de hidratarse. ¿Okay? Luego de que tú tienes tu micelio amorfo, lo que pasa es al moldeo. Al moldeo viene esta fase ya de diseño, de fabricación digital, donde tú puedes utilizar moldes, te repito, impresos en 3D. Especial puede ser con PLA, también puede ser con Flex. Según el PLA funciona muy bien, les recomiendo hacer con PLA. O también pueden utilizar moldes comerciales de plástico que venden. También, y luego viene este proceso de desmoldeo, perdón, viene el proceso de incubación, que es dejar el material, el micelio, en el molde. Nosotros vamos a esperar este tiempo de incubación, que es como dejarles dormir a los hongos, alrededor de unos 7 días, y ellos van a hacer su función principal, que es aglutinar, se comportan como un pegamento natural y se quedan de la forma que les diste. ¿Okay? Luego de pasar este proceso de incubación, de crecimiento, lo que hacemos es desmoldar y una vez desmoldado, esperamos unos 3 días a que el crecimiento externo se genere y detenemos el proceso de crecimiento del hongo con el deshidratado. Puede ser de manera casera, en horno, o también a lo natural, bajo el sol. Ambos procesos funcionan. Luego, ¿qué hongos? Como les decía, la especie reina para la biofabricación es Ganoderma lucidum. Coloquialmente lo conocen como reishi. Este es el hongo que les va a permitir utilizarlo y biofabricar con hongos. ¿Okay?
Entonces, finalmente mis números de contacto, aquí estoy, Fati Arregui en Instagram, y estos son mi correo. Estoy abierta a colaboraciones, a generar nueva investigación, y también voy a abrir unos cursos escalables de hongos. Ajá. Entonces, para principiantes, avanzados y un poquito ya más para generar innovación y investigación. Eso, muchas gracias. Ahora sí les escucho. A ver, Fátima, acá yo voy a leer unas preguntas que está una de Taimir. Y dice, ¿cuánto tiempo dura el micelio una vez que se transforma en un objeto determinado? Súper. A ver, el micelio, aquí podemos ver esta forma, o sea, en cuanto a tiempos. Miren, aquí en la fibra vegetal y organismo fungi, este es un proceso que tarda a partir de unas, si tú ya tienes la semilla de hongo, te demorará unas 2 semanas en madurar el hongo. De ahí tú das forma al hongo, que ese es un proceso que tarda alrededor de unas 2 semanas también. Y luego que le dejas crecer y le deshidratas, es decir, cuando para su crecimiento, tú tienes materiales y productos duraderos. Si están en condiciones de interior o necesariamente especiales de compostaje, es decir, aire libre, agua, calor, ahí se va a empezar a descomponer. Pero si tú lo tienes en el interior, donde hay un ambiente fresco y seco, ellos se van a mantener su forma, mantener sus propiedades materiales, de resistencia, de control de golpes. O sea, ellos son duraderos. El micelio es un material duradero en el espacio interior. Y una vez que está el micelio en funda, aquí como para el moldeo, tú tienes un tiempo útil para dar forma. Yo les recomiendo de 25 a 40 días para dar forma nuevamente, debido a que ya pasado ese tiempo el micelio se vuelve sumamente duro y es difícil trabajar con eso, ya que nosotros estamos en el proceso intermedio voy a pasar esta imagen para que entiendan más aquí. Esta parte de acá abajo es lo que se llama el micelio, lo que les decía, y esta como concha es el fruto. Entonces lo que nosotros hacemos es guardar toda la energía en el micelio y evitamos el fruto. Entonces si nosotros dejamos que pase el tiempo de moldeo sin dar forma, lo que va a empezar es que el hongo va a empezar a fructificar, se llama, es decir, dar su fruto, su manzana más o menos. O sea, como en las plantas, en los árboles, su fruto, aquí en los hongos es su cuerpo, ¿ok? Su cuerpo fructífero. Ajá, entonces eso es lo que va a pasar. No sé si te respondí tal vez ahí. Sí, dice, gracias por la respuesta, Taimir. Santiago tiene la mano levantada, así que no sé, Santiago, si quieres abrir el micrófono o leo la pregunta que hiciste por el chat. Hola, ya. Jaime, perdón, te leí. Sí, Jaime Santiago. Sí, son los dos nombres, me gustan ambos. Hola Fátima, quería preguntarte dos cositas. Una es, cuando tú dices que la fibra vegetal se tiene que esterilizar, es como el aserrín, ¿sí? Y ese proceso de esterilización, ¿cómo se realiza? Es que no, pues no sabré, o sea, como hirviendo el aserrín sería y poniéndolo a secarse. Y la otra pregunta era si un molde de yeso también sirve para, pues para moldear cosas en micelio, que no sé si el yeso por la humedad que puede absorber afecte al micelio y lo contamine o algo, no sé. Claro, un gusto. A ver, voy por la primera pregunta. El proceso de esterilización de la fibra vegetal es un proceso, a ver, así. Tú tienes yo trabajo especialmente con aserrín de madera. Tienes el aserrín de madera. Lo que haces es formularle, es decir, ponerle otros ingredientes específicamente. La formulación se basa en 80% componente de carbono y 20% componente de nitrógeno. Carbono es del aserrín de madera, porque es fuente de carbono, y el nitrógeno es del componente, puede ser la frecha de trigo, la cáscara de trigo, algún tipo de grano, alguna cáscara residual que tengas en tu localidad. Puede ser cascarilla de arroz, cascarilla, acá tenemos de trigo, entonces te la digo con trigo.
Y lo que haces es poner esto en receta, es decir, 80-20, puedes agregar un componente de yeso, que es la parte estructural que le da espacio para que el micelio pueda correr y también que pueda preservar la humedad. Y nosotros utilizamos un poco de melaza también, que es un tipo de energizante, que es un jarabe a partir de caña, que le da vigorosidad. Le da como, al igual que a los seres humanos, un energizante nos activa a base de azúcares, a los hongos les pasa lo mismo. Nosotros les damos azúcar para que ellos se activen y crezcan más rápido. Entonces, así en cuanto a los porcentajes y por supuesto el agua. Entonces, el agua va en porcentajes yo te recomiendo el 50% de agua. Entonces, tú mezclas toda esta masa, esta receta, y lo metes en fundas. Puede ser de polipropileno, y lo amarras con ligas para que se haga un cierre hermético y lo introduces a la olla de presión. Si lo haces en olla de presión casera, es alrededor de media hora a 1 hora en una porción de 500 gramos. ¿Sí? Entonces, así es como se formula y se llega a tener tu fibra vegetal pasteurizada, es decir, hay diferencias en pasteurización y esterilización. La que te estoy recomendando es esterilización. Entonces puedes buscar en YouTube también cómo pasteurizar fibra de hongos. Hay muchos videos de eso. Y, pero en general es así la receta. Tú lo puedes hacer en tu casa, de hecho. Y por otro lado tienes imagínate, ya tienes tu fibra vegetal estéril, es decir, libre de otros organismos como bacterias, otros hongos, tal vez insectos, la dejas como que cruda más o menos, como libre de todo otro organismo, para que sirva de alimento para tu especie, especialmente la que decidas, como te decía, Ganoderma, para que solo Ganoderma coma este micelio. Esta fibra vegetal y se transforma en micelio, es decir, en hongo. ¿Okay? De ahí el moldeo en yeso es un proceso que no lo recomiendo, ya que sí es una forma de construir, de prototipado y de dar forma, resulta, pero sin embargo el yeso pasa lo que me comentas. El yeso lo que hace es absorber la humedad del hongo y lo que los hongos son es agua, son 90% agua. Entonces no va por allá, no va por estos materiales porosos que absorben. Que lo que puedes hacer es darle tal vez una capa intermedia no sé, de alguna laca o un papel, plástico, film, algo que le permita tener interferencia entre el micelio y el yeso. Ajá, lo que te puedo recomendar es trabajar con siliconas también. En el proceso de cerámica se trabaja con siliconas, con caucho silicón. Ese también funciona. También no le da las cualidades exactas, perfectas, pero funciona. Funciona para hacer tus primeros experimentos, ¿ok? Muchas gracias. Bien, Fátima. Jan pregunta, ¿el micelio de Ganoderma genera biomateriales de mejor calidad que el micelio de Pleurotus? Pleurotus y Ganoderma, sí. Ajá, Ganoderma, sí. En cuanto a resistencia a material, es decir, dureza, control de golpes, Ganoderma, les voy a poner un número nada más. Del 1 al 10, Ganoderma es 10 veces duro y Ostra es un 7, 6. O sea, es menos duro, es menos duro, es más suave. Ajá, es más suave, se puede llegar a desmoronar. Te sirve para el ejercicio de dar forma. Te sirve y es muy atractivo ya que tú puedes llegar a invocar, como favorecer la fructificación, es decir, estos cuerpos de honguitos. Mira, justo aquí lo voy a mostrar. Este primer experimento es con ostra. Este es ostra. Y mira cómo sí funciona. Tú como forma tienes la facilidad de llegar y te recomiendo igual plástico. Plástico puede ser cualquier tipo de plástico para dar forma y especialmente plásticos lisos. PETs, polipropilenos, también lo que es PVC para dar forma.
Y es lindo en el ostra porque a diferencia de Ganoderma, que el proceso de fructificación dura de 3 a 6 meses, en ostra tú tienes un mes y llegas a estos cuerpos que son hermosísimos y a la final te los puedes comer. Entonces, es interesante el ejercicio también. Bien, continuamos. Ana dice que encontró un hongo con micelio bastante duro en su compost. ¿Será que puede experimentar con él o es mejor buscar otras especies? Te recomiendo, o sea, wow, verás, en tu composta, si es una composta y está con residuos de la comida, puede ser generalmente otro. O sea, hay millones de hongos, millones y millones de hongos, y todos tienen el micelio, la mayoría, el micelio blanco. Entonces, como dato, si tú estás por el bosque o ves estos hongos silvestres, como dato referenciador para, ¿cómo se dice? Asimilar o referenciar que te sirve como biomaterial, es que tú veas su fruto. Si tiene el fruto, es decir, este cuerpito alargado, es duro, es duro. Ponte ostra, es suave, tú lo puedes partir así como un champiñón común, como un Agaricus bisporus, tú lo puedes partir con tus manos. Entonces, si tú lo puedes partir, así más o menos va a ser el material del fruto, el material del micelio. A referencia del fruto es el material. Ajá. Entonces, Ganoderma, en cambio, este es el fruto de Ganoderma. Por acá tiene imágenes. La imagen, aquí. Este es Ganoderma, este es el fruto de Ganoderma, y tú, es imposible romperlo. Mi conexión está inestable. ¿Y creo que me fui? No, está bien, sí es. Ahí está. Entonces, mira, tu Ganoderma es durísimo, es como un palo, literal. Hay veces en el bosque que tú puedes pararte en este hongo porque crece tipo repisas en los árboles. Tú te paras ahí encima del hongo y el hongo ni se mosquea, o sea, no le pasa nada, es súper duro. Entonces, esas propiedades del fruto es las que se almacenan en el micelio. Ujú. Entonces, lo que te recomiendo en tu composta es tal vez aislarla. Puedes coger este micelio, es muy interesante también hacer este ejercicio. Puedes comprarte una Petri, hay Petris de vidrio, que es esta la que tenemos. La Petri, esta es la Petri, es una caja, puede ser de vidrio o de plástico. Te recomiendo de vidrio para nuevos usos. Lo que sí es, lo puedes esterilizar, le hierves agua y le pones ahí unos minutitos, alrededor de unos, no es mucho, unos 3 minutos para que se esterilice. Lo que haces es coger con un algodón este micelio interesante de la composta y le pones en la Petri, sin caldo de cultivo, sin agar, sin nada. Simplemente le coges un poquito del alimento, es decir, del residuo orgánico que hay ahí, con el micelio y le dejas aislado ahí. Y lo que va a pasar, y lo que te recomiendo también es poner cinta alrededor de la Petri, es para que no se salga lo que crezca ahí, y tú vas a ver cómo el micelio empieza a crecer. Micelio el que sea, o sea, puede ser cualquiera, no tengo idea, es un poco difícil llegar a identificar taxonomía. Hay personas que se dedican a hacer taxonomía de hongos y por el micelio lo reconocen. Entonces, te recomiendo cultivarlo, este que tienes en tu composta, para verlo, ver cómo crece. Es muy bonito, te va a formar esto. Claro que de otra forma, porque es un micelio tal vez unicelular, tal vez puede ser un tricoderma, un penicillium. Y por otro, recomiendo buscar a un cultivador de hongos en tu localidad. Si me dices dónde estás, tal vez te puedo recomendar amigos. Ajá. Bien. Paso a la otra pregunta. Natalia dice, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tiene una consulta. Al comienzo de la presentación mencionaste que con la espora de los hongos se puede pigmentar. En este caso, ¿tienes alguna recomendación para ese procedimiento? ¿Consideras que el trabajo con esporas, por ejemplo, la espora verde del moho, es tóxico? Si es así, ¿cómo recomiendas trabajarlo? Claro. Sí hay investigaciones de tinción con esporas de hongos. Lo que te recomiendo es a base de agua, lo puedes disolver en agua
y te da el color. Te da el color, generalmente resulta este color. No tengo esa investigación todavía, es una nueva investigación, te la invito a hacerla. Ganoderma también, este hongo que les digo de la biofabricación, él genera esporas rojas. Imagínense un color a terracota, color tierra, hermosísimo para generar tinción. Entonces, te la recomiendo la página Mycopigmentos. Si me la escribes, me puedes buscar en Instagram y te la paso el link. Ellos tienen investigación con pigmentos de hongos. Ajá, y te la paso y la puedes investigar. Y en cuanto a la toxicidad, en Penicillium y el hongo este verde lindo, sí es tóxico para alimentarse. Nosotros no podemos comer alimentos podridos, nos causan toxicidad. Lo que te recomiendo, no, o sea, en mi ignorancia, es tal vez usar mascarilla si tú lo vas a hacer pigmentación diluido en agua por si el caso llegas a hacer algo, pero en verdad no conozco de eso. Ajá. Ok, Taimir pregunta si es posible para fabricar textiles para ropa, es posible hacerlo también de manera artesanal con la ganoderma. Sí, por supuesto que sí. Les cuento, nosotros estamos haciendo investigación de cuero, es un proceso del micelio terciario se llama, es decir, dejar que el fruto se forme a manera de láminas. Y esta es una investigación en proceso. Te recomiendo busques Made by Reishi. Igual me puedes escribir para que te lo bueno, puede poner aquí en el chat también. Eso. Entonces ahí pongo ahí estoy. Made by Reishi, que ellos hacen cuero. Ellos son los que hacen cuero y tal vez pueden tener un poco revelada su investigación. De lo que yo te puedo contar es un proceso de construcción nada más. Tú dejas que el sustrato, es decir, el micelio sólido, crezca en un espacio limitado y lo puedes separar, es decir, de lo sólido y con el aéreo, tú tienes empiezas a generar láminas. Entonces es una investigación que les invito a hacerla y también a seguirla, porque nosotros ya la estamos haciendo. Vamos a tener pruebas pronto y seguro las mostraremos y podemos compartirlas también. Junto a Mush. Bien, Lina pregunta consulta si has experimentado en qué momento del proceso se puede pigmentar con tintes naturales o pigmentos orgánicos. Súper, genial, espectacular pregunta. Esta es una investigación que se da en este proceso. O sea, tenemos en cuenta que el micelio es blanco, ¿no? Entonces, el micelio naturalmente, así como las plantas son verdes, los hongos son blancos, o sea, el micelio es blanco. Entonces tenemos esa gama de color entre blancos y cafés. Esos son los colores naturales que tú puedes dar al hongo. Pero, o sea, y más avanzado, digo, más avanzado en temas de pigmentación natural, lo que vas a hacer es en este proceso. Aquí te voy a encontrar, aquí. Mira, Mogu, que es una de las empresas también que se dedican al interiorismo en Europa, en Italia especialmente, ellos tinturan con pigmentos naturales a base de plantas, frutos, de toda esta gama lindísima que hay para tinturar en este proceso, a base de agua, en este proceso. Tú dejas que el molde tome su forma, dejas crecerlo, luego desmoldas, es decir, tienes un proceso de crecimiento interno, luego un proceso de crecimiento externo, y aquí, antes de deshidratar, puedes dar la tinción o una vez deshidratado, dar la tinción. Ajá. Entonces tú para deshidratar lo puedes colocar según el volumen del objeto, según el volumen, entre una hora a 3 horas a unos 40 grados centígrados. Pero depende. La idea de que se considera seco un objeto es cuando ha perdido 2/3 de su peso. Es decir, si tienes un objeto vivo, o sea, fresco, que pesa unos 100 gramos, se considera seco cuando pesa 33 gramos. Ajá. Y se vuelve súper ligero. Se siente que que ha perdido su agua.
Entonces ahí puedes tinturar. Aquí, una vez deshidratado o en el proceso después del crecimiento externo. Bien, Jennifer pregunta, ¿qué recomiendas para los primeros pasos de extraer color de los hongos? ¿El qué? ¿Qué recomiendas para los primeros pasos para extraer color de los hongos? Extraer el color de los hongos. Les recomiendo hacer unos sellos de esporas. Es decir, tú tienes tu fruto de hongo y lo que le haces es dejarle en un papel. Puede ser en papel, en cualquier papel o en aluminio. Entonces lo que el honguito va a hacer es botar sus esporas. Es un hongo fresco, ¿no? Es un hongo fresco. Lo dejas en un papel y lo que va él es lanzar sus esporas por debajo del sombrero y tú vas a poder recolectar sus esporas en el papel. Entonces este papel lo puedes colocarlo en un recipiente y empezar a experimentar con bases de agua, tal vez con unas mezclas ya más de generación y preservación del color, que no conozco. Es una investigación que me encantaría hacerla para darle color, pero sé que se puede. Mogu lo hace. Aquí se ve en la imagen de deshidratado su gama de colores y es con tintes naturales. Entonces, lo que puedes hacer para hacer tinción con hongos es tener un hongo fresco, dejarle que esporule, es decir, el sello de esporas. Puedes buscar en internet cómo hacer un sello de esporas en YouTube y te aparece. Entonces ahí tú acumulas tus esporas y con estas esporas las coges como un pigmento y las puedes teñir aplicado a cualquier superficie, especialmente puede ser papel, igual puedes teñir papel, puedes teñir lo que es lino, tal vez algodón, temas así. Lo que sí es que la tinción va a ser en colores pasteles, ¿no? Porque es un componente natural y suave, es suave la tinción en hongos. Te la recomiendo aquí también, voy a poner aquí en el chat, Myco Pigments, que es unos chicos que hacen investigación con pigmentos de hongos. Tal vez me equivoque un poco, me puedes escribir al Instagram para buscarte exactamente el link, ¿ya? También tengo como otra duda, ¿verdad? Respecto a, porque he estado probando como pintar tela a partir de todo lo que se me cruza y sea natural y tenga color. La cosa es que hace poco me di cuenta que la piel absorbe cualquier cosa, incluso el plástico. Entonces tenía como esa pregunta como de ¿qué puede suceder si tinturo algo con algo que no debía? Ajá, entonces con los hongos me da como esa ansiedad, porque al menos en mi país, que es El Salvador, no hay ningún estudio respecto muy claro a las especies de hongos que tenemos, porque hay una gran variedad, pero no hay, ¿cómo se le llama el estudio de hongos? No hay micólogos, son muy Sí, pocos. Ajá. en general, o sea, los hongos, nada de investigación. Entonces, lo que te recomiendo, no te los comas primero, ajá, no intentes comértelos. No es recomendable. O sea, a menos que sepas exactamente la especie que tengas, te las puedes comer, pero si no la conoces, no tienes idea, no te lo comas. Los hongos, hay variedades entre alimenticios, tóxicos, entonces, eso. Y de ahí intenta hasta lo que te salga, ajá, esa es mi recomendación, así es la investigación. Y si se te pudre, lo que puedes hacer es controlar tus procesos de secado para que es decir, hay aparición de otros hongos. Generalmente en la kombucha y esto, voy a preguntarles a amigas que hacen tinturas con plantas, con hojas de Jamaica. Voy a preguntarle a Sofía, que estuvo aquí igual, ella hace más pigmentación con plantas. Le voy a preguntar esto de cómo saber cuál y cuál no pigmento. Hazme el acuerdo y seguro te la respondo. Bien, sigamos. Brenda pregunta, para un cuero de micelio, ¿qué especie funciona más, ya que comentas que Ganoderma es más duro? Para el cuero de hongos, Ganoderma también puede funcionar. Ganoderma es con el que nosotros estamos trabajando y tal vez de la misma familia, es decir, poliporal, de los Ganoderma, de los demás Ganoderma, puede ser
el Glucidum, que es reishi, o también el Ganoderma, según el que encuentres, en sí Ganoderma, la familia Ganoderma, sirve para estos componentes. Y que sea un hongo poliporal, es decir, que tú debajo del sombrero miras poros, a diferencia de ostra, que tú miras, o sea, de Pleurotus, que tú ves laminillas. Tú necesitas para construir materiales hongos poliporales, es decir, duros y que por debajo de su sombrero, en su himenio, tengan poros. Ajá. Entonces, esos hongos te pueden servir para hacer cueros. Bien, no sé si alguien más quiere hacer otra pregunta. Mi consulta es respecto en la arquitectura, si has utilizado, o sea, ya que tú has trabajado con estos materiales así de interior, ¿cómo ves su resistencia en cuanto a peso? Por ejemplo, si apilas uno sobre otro, ¿cuál es su resistencia ahí? Si es que han tenido algunos dramas, el hongo, cuánto se puede apilar ahí. Ejemplo, igual en la arquitectura vi que se utilizan ladrillos. Y los ladrillos, ¿cuál es la resistencia que tiene el micelio en cuanto a resistencia? ¿Cómo que se le llama este tipo de resistencia? Pero esa era mi duda. Sí, números, me encantaría dártelos. Pienso que Sí, los vamos a una pregunta. levantar. Pienso que los vamos a levantar pronto. Estamos haciendo estos ensayos técnicos. En la literatura internacional, mira, te voy a acercar un objeto para que tú lo veas y escuches cuán duro es, ¿ya? Mira, mira, esto, o sea, me cuesta, ¿no? Además que es livianito, pero mira, es casi como yo, es como mi torso. Es, ahí voy. Ah, es una madera, es Wow, sí. durísimo, es un palo esto. Este tiene, es como una madera, puedes decirlo, de laurel en cuanto a la dureza. Por ahí va. Es según la especie, eres lo que comes. Entonces, según la madera que coma o el residuo agroindustrial que coma, es del micelio, es del material. Entonces, si tú usas café, tal vez un bagazo de café, la borra de café, es suave. Entonces, vas a tener un material suave. Si usas, yo que sé, paja de choclo, paja de cacao que hay acá, de chocolate, o sea, de la fruta, de el chocolate, del cacao, es sumamente duro, es como una suela. Entonces te va a salir un material igual de duro que este, ¿ok? Entonces, ajá, me encantaría darte números, puedes investigarles. En Mogu, voy a ponerlo aquí, ellos en Italia, ellos sí tienen números de esto. Entonces puedes buscarles. Están como Mogu, son un estudio igual hermoso de diseño. Ellos también hacen placas, paneles y también pisos. A partir de hongos. Ah, genial. Con eso. Fátima, yo quería preguntarte cuánto pesa esa estructura que estabas cargando. ¿Cuánto pesa? Sí, aproximadamente. Se ve muy pesado, pero no sé. O sea, no es pesado, mira cómo la alzo. Es, ¿qué te lo puedo de contar? Para formarla, este tiene 15 kilos. De ahí pesará, déjame te la peso. O sea, voy a entrar aquí, estoy acá en el laboratorio, entonces te la peso enseguida. ¿Y qué pasaría si en dado caso alguien mordiera el mueble? Ahí voy. Este objeto que en vivo, como te comentaba, para cultivar utilizamos 15 kilos, ahorita está pesando 4 kilos. Ajá. No pesa nada. No pesa nada. Yo que soy aquí flacuchenta. Wow, muy chévere. Miren, acá tengo los paneles también. Miren, estos
Pesan 420 gramos, es 1 kilo en vivo. Son ultra ligeros, son duros, igual así como el otro, un poco menos sí, porque son más delgados, son de 2,5 milímetros y por a 5 llegan en las montañas más altas y son súper ligeritos. Entonces, depende del cuerpo. Hay sillones, o sea, es un material muy liviano, eso sí. Entonces, Miguel está levantando la mano. Miguel, si quieres encender tu micrófono. Muchas gracias. Hola, Pati. Una consulta. De acuerdo al laboratorio, ¿cuál sería el manejo adecuado para poder tener los hongos? Por ejemplo, en el momento que se te contamina, ¿cómo los aíslas o los tratas de recuperar con alguna intervención mediante pinzas? No sé. Esa sería mi muchas pregunta gracias. y el equipo que necesitas para todo esto. Muchas gracias, Miguel. Qué lindo verte aquí. A ver, cuando tú tienes contaminación, es decir, presencia de hongos, Penicillium o Trichoderma, esos son los que se acompañan a Ganoderma, lo que puedes hacer es hacer observaciones tempranas. Tú para cultivar hongos, como les comentaba, necesitas unas 2 semanas más o menos, entre proceso de desmolde y moldeo, unas 2 semanas. Entonces, si tú estás alerta y haces un control a los 5 días primeros y ves que, ok, se te contaminó la pieza, se te contaminó el molde, lo que te recomiendo es sacarlo. Sacarlo fuera de tu espacio de trabajo. Primero sacarlo, ajá. Si tal vez, digamos, es una contaminación, yo que sé, de unos 10 centímetros, ahí, sacarlo. O sea, si es abundante, eso se va a proliferar y es tóxico para tu sala de cultivo. O sea, no. Lo sacas y lo que haces es limpiar tu espacio, es decir, utilizas amonio o desinfectante. Y si tienes pequeñas contaminaciones, yo que sé, de unos 1 centímetro así, pequeñito, lo que haces es utilizar, te recomiendo desinfectante, tal vez un bisturí o un estilete o una pinza, algo que te sirva como herramienta, y lo que haces es chisguetear, remojar con amonio recomiendo más que el desinfectante, amonio para limpiar la pieza, limpiar tus manos, limpiar el espacio de trabajo, amonio no en tus manos, desinfectante en tus manos, y el chisgueteas, o sea, limpias la herramienta, la limpias bien, y lo que haces es con papel, igual, con papel le humectas del amonio y le tocas, no le frotas, lo que haces es solamente tocarle y sacarle la espora, tocarle y sacarle lo verde, y así es como tú vas a poder curar tus piezas. Sí, te las recomiendo curar si no son muy grandes. Si son ya muy grandes, es preferible sacarlas porque no va a volver a ser como antes. Ajá. Hecho, ¿alguna más otra pregunta? O sea, espero que les haya gustado mucho. Es un trabajo de bastante constancia y de enamorarse de los hongos, de lo que te gusta, de observar. La naturaleza es mucho de observar, de ver qué pasa si hago esto y qué pasa si hago esto otro y registrar. Les recomiendo registrar mucho. Su bitácora manual o su bitácora digital, lo que sea, registren los tiempos, registren consecuencias visuales del olor, es decir, sensoriales. Puedes tocar, puedes oler, puedes sentir, puedes ver cómo ha cambiado. Y así es como que tu prueba y error se va a ir mejorando. Tú vas a darte cuenta. Ajá. Y al final los hongos son un organismo sí complejo para cultivar, fácil en un momento que los llegas a como estandarizar, y además te brindan esta naturaleza, te brindan este cultivo que es una satisfacción al final, te brindan este bienestar que te da la naturaleza. Ajá. Este bienestar de salud y del cognitivo también, físico y mental. ¿Okay? Entonces, no sé, Karin, si estamos ya listos, si hay alguna otra pregunta más.